Hoy vamos a hablar sobre el factoring, qué es, cómo lo hacemos y cómo afecta a nuestro día a día en nuestro trabajo como desarrolladores de software. Además, me acompaña mi compañero Alejandro Capdevila, que es staff engineer aquí también en Mercadona Tech. Y bueno, preséntate. Bueno, pues ya un poco más presentado tú. Al final, pues eso, lo he dicho, soy staff engineer desde hace unos mesecillos aquí en Mercado Online. Y nada, pues me he dedicado un poco a dar vueltas por varios equipos muy enfocados más en lo que es el procesos logísticos, básicamente. Y pues, como ya he dicho, vamos a hablar de refactoring. Y te voy a hacer la primera pregunta que creo que es muy importante, que es, ¿qué significa para ti exactamente el refactoring? Uf, ¿Qué es refactorizar? pues puede significar muchas cosas, ¿no? Al final, hay varios tipos de refactoring, uno más micro y uno más macro, por decirlo de una forma, o uno que no reconsidero yo tanto como refactoring, que es más como el trabajo en el día a día, que tenemos que ir haciendo, o cómo definimos la tarea como completada, y otra es ya cuando nos plantamos ante un proceso, sistema ya legacy, que luego podemos entrar a definir qué es legacy para nosotros, que ya requiere de un trabajo no de horas o un par de días, sino ya de semanas o meses. Vale, ¿y por qué crees que el refactoring es una habilidad súper importante? Bueno, si crees que es importante como habilidad para desarrollar este software. Sí, a ver, sobre todo creo que sí estamos hablando de aplicaciones de larga duración, en donde al final suelen pasar muchas manos por ahí en el mantenimiento, que tienen que dar servicio durante años. Mantener una calidad mínima en esas aplicaciones es indispensable para que al final no nos queramos pegar un tiro el día de mañana cuando queramos añadir una nueva funcionalidad. ¿Esos mismos? Claro, porque al final vamos construyendo software, ¿no? Que vamos haciendo pues capa sobre capa y añadiendo funcionalidades y eso se puede ir haciendo más complejo. Sí, totalmente. Creo que muchas veces caemos todos, ¿no? En esta dinámica de, pues, nueva feature, nueva feature, nueva feature, nueva feature, como es normal, al final es muy fácil ver el valor que puede aportar el añadir una nueva feature, pero si no somos cuidadosos o seguimos ciertos patrones y demás, nos iremos dando cuenta cada vez, cada feature cuesta más, lo que en su día era muy fácil porque era un greenfield, han pasado los años y ya es un infierno y no solo eso, sino que además vas a añadir algo en una parte de tu código y se rompe por otro lado totalmente inesperada. Y pues bueno, la tienes liada. Y déjame yo ahora que te haga una pregunta a ti, Emilio. ¿Tú alguna vez te has tenido que enfrentar o te has visto en una tesitura similar a la que yo estaba describiendo antes? A ver, al final yo creo que es el día a día de los equipos prácticamente, porque todos los equipos empiezan construyendo producto, todos los equipos priorizan las funcionalidades o desplegar o hacer delivery de cosas nuevas que al final o nos traigan más usuarios o mejoren la experiencia de los existentes. Y siempre sales un poco ese egoísmo, por así llamarlo de alguna manera, de los equipos, de priorizar todas esas tareas antes que tareas de limpieza, tareas de deriva técnica, de refactorización, de lo que estamos hablando, y todos los equipos acaban teniendo estos problemas. Entonces, para mí es un poco el día a día que veo muchos equipos y que requiere pues cierta disciplina de hacer caso a estas cosas, a estos refactorings y no dejarlo para otro momento. Claro, y es decir, ¿por qué piensas muchas veces, no, de que esa disciplina no se tiene? Sí, a ver, al final a la gente le gusta construir producto, le gusta llevar nuevas funcionalidades de los usuarios y le gusta ver ese efecto que tiene sobre ellos y ese feedback inmediato. Con la deuda técnica y con los refactos, ese feedback no está tan claro, ¿sabes? Ese valor que ganas, sí, tú puedes tener ciertas ideas de que introducir nuevos cambios en cierta parte del proyecto es complicado y sabes que refactorizándolo vas a ganar velocidad, vas a ganar agilidad en esa parte, pero no, digamos, no es una motivación tan directa o tan clara como la de que un usuario pueda usar una parte nueva de tu producto o que tenga la mejor experiencia. Sí, totalmente, ¿no? Al final aquí estamos hablando un poco de lo que significaría ese definition of done, ¿no? De una tarea, de no considerarla realmente como terminada una feature hasta que se ha hecho quizás ciertas tareas de limpieza, típico, pues una feature flag que me he dejado por aquí, o ese código que primero has tirado corriendo para poder validar cuanto antes, ¿no? Y quizás luego pues una mejor pensada para hacerlo más mantenible. Pero claro, la palabra refactoring muchas veces veo que ha estado como estigmatizada o que se la ve como con miedo desde ciertos perfiles, ya no solo de puramente desarrolladores, ¿no? Sino otros perfiles que suelen conformar los equipos de producto de nombras refactor y de repente todo el mundo es, cuidado,
cuidado que vamos a estar aquí parados sin sacar producto y no vamos a sacar beneficio, ¿no? Ujú. ¿O te has visto un poco tú así? ¿Has encontrado con este tipo de experiencias antes? O... Al final, cada rol tira un poco hacia su casa. La gente de producto va a querer sacar producto, la gente de diseño va a querer una mejor experiencia para los usuarios, y si no transmites ese valor, si no transmites el por qué un refactor es necesario o qué vamos a ganar como equipo, muy importante englobarlo en lo que gana el equipo, no lo que gana ingeniería, Mm, porque al final es un beneficio conjunto, pues no van a querer hacerlo, porque es algo que no tangibilizan o no ven como resultados. Además, unido a esto, también se me surge una pregunta muy interesante, es, ¿se te ocurre también momentos donde a lo mejor estos perfiles tengan más razón y sea contraproducente meterse en un refactor? sí, 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 totalmente. Es decir, creo que muchas veces los desarrolladores, ¿no? Nos tienta mucho el llegar a un repositorio de código, a lo mejor es una persona que se ha movido a un proyecto nuevo, eh, y de repente te encuentras con algo que no te encaja, es muy tentador decir, vamos a ver esto, yo sé hacerlo mejor, vamos a reescribirlo porque se entienda mejor y demás, ¿no? Y creo que sí, que tendemos mucho a eso. Entonces aquí debemos pararnos también un poco a reflexionar y está muy bien que desde otros perfiles nos lancen ese challenge, porque creo que es totalmente lícito, y valorar si efectivamente el valor que va a aportar que ese refactor está justificado. Y cuando digo valor, digo dinero, porque el dinero es tiempo. Es el tiempo que nosotros vayamos a dedicarle a ese refactor está justificado porque pues va a hacer que luego sea más fácil extendible, que alguna sección de nuestro código típicamente problemática deje de serlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí para mí empezamos a diferenciar un poco lo que vendría a ser pequeños refactors del día a día, algo que Ken Beck ya ha mostrado en su último libro, el de Tidy First, que ni siquiera les llama refactors, les llama tidings, ¿no? Esos pequeños cambios de cambio esta variable de nombre, extraigo este método y tal, que son parte del día a día y que no son refactors, a ya algo más grande, ¿no? A un proyecto en el que sí que veamos que vayamos a tener que dedicarle una cantidad considerable de tiempo que va a paralizar nuestro producto y ahí ya pues podemos encontrarnos estos tipos de, no voy a decir tensiones, porque tampoco son tensiones, ¿no? Pero challenges que nos van a lanzar para Mm. justificar esos procesos. Sí, a mí en este sentido, ya digo, lo más importante para mí es comunicar bien y transmitir a estos roles no técnicos qué valor ganamos con los refactos, ¿sabes? Si ganamos velocidad, si reducimos costes, si añadimos agilidad a poder modificar, añadir implementaciones nuevas a cierta parte de nuestro producto. Yo creo que transmitir estas cosas también va a ayudar a estos otros perfiles a incluso priorizarlo, tenerlo en cuenta para mantener la salud dentro del equipo, ¿vale? Porque al final, ya digo, no es algo que hacemos en ingeniería porque queramos hacer ingeniería o porque nos pica en ingeniería. Lo hacemos porque creemos que va a ser mejor para el producto y va a ser mejor para el delivery del equipo. Sí, sí, totalmente. Al final, normalmente cuando te tienes que enfrentar a este tipo de retos, ¿no? Es porque históricamente ves que a lo mejor hay ciertas secciones del código que a lo mejor pues te están dando muchas incidencias, que al final cada incidencia es un tiempo de investigación, de fixear, etcétera, etcétera, que siempre consume mucho tiempo, además también laboral del equipo, que considero que es algo importante, ¿no? Y también para mí un gran factor relevante es, ¿no? Muchas veces el discutir de, bueno, si funciona o no lo toco, que Sí, yo no lo toco. claro, si no funciona, pues entonces hay que tocarlo, ¿no? Eso está claro. Pero no, si funciona algo, algo que lleva ahí mucho tiempo, hay que tocarlo, ¿no? Pues como todo en esta vida, y nos gusta mucho decir a nosotros, depende. Depende, depends. El clásico de, pues mira, si es un código o pongamos un producto o alguna sección que sabes que o no vas a tener que iterar ya, porque está muy en una fase de extract, ¿no? De las 3x que también nos da Kenbeck, o vas a iterado muy poco, pues quizá no está justificada, ¿no? Esa inversión de tiempo. No sé qué opinas tú un poco con esto. A ver, yo aquí lo que opino es un poco sentido común, ¿vale? Si tú tienes un código que no vas a tocar, que no vas a evolucionar, que no te interesa modificar, pues a lo mejor no merece la pena introducir esfuerzos en refactorizarlo, en mejorarlo, aunque sea legacy o aunque esté mal hecho, porque es que la realidad es que no está siendo un problema o un dolor para el equipo, porque es que no lo estás tocando.
Por otro lado, si es un código que no paras de tocar, que es una zona caliente de tu producto y que no vas a parar de iterar y querer evolucionar, y está hecho mal, pues el sentido común te dice que inviertas esfuerzos en refactorizarlo, en mejorarlo, en mantener la casa limpia, porque es donde estás viviendo. Si estás viviendo entre basura, pues cada vez va a ir a peor. Mm. Por eso creo que no solo es bueno, sino que es necesario el tener esa percepción de aquello que estoy tocando lo tengo que mejorar, pero si hay zonas del código viejas que es que no cambian, no son volátiles y no se va a introducir ningún cambio, pues no hace falta invertir esfuerzos ahí. Hay que invertir esfuerzos o priorizar los esfuerzos en zonas donde sí tengan, digamos, un impacto positivo en el día a día del equipo y de nuestro producto. Bueno, ahí has comentado una cosa que me parece interesante, que es un poco, que has comentado, si se ha hecho basura, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significa, no? Si se ha hecho basura. Un poco te hago ahí una pregunta ahora, es, ¿consideras que si se llega a un punto, ¿no? En el que se valora de que efectivamente, pues a lo mejor hay que realizar un refactor ahí más grande del código, es un fracaso del equipo o del equipo de ingeniería en concreto? Yo creo, y es una creencia que siempre tengo en los equipos, que es todo el código que está mal, se ha hecho por alguna razón. Es decir, los equipos no hacen código mal adrede porque quiere, ¿vale? No nos ponemos vamos a hacer el peor código que hemos hecho en todas nuestras carreras. No. Las cosas van creciendo, van evolucionando. Sí que es verdad que a veces puede haber algún tipo de negligencia del equipo de dejar pasar ciertas cosas y dejar que la casa se ensucie, pero el contexto de cada equipo es un mundo y yo nunca entro a valorar si el equipo lo ha hecho mal, porque lo ha hecho mal, o simplemente ha sido las circunstancias o la situación que ha llevado a que un código esté mal mantenido. Sí que es verdad que hay que centrarse en ese código de mierda, porque ¿qué es código de mierda? Para mí código de mierda es el código que es difícil de cambiar, ¿vale? Porque un código bueno es aquel al que llegas y si quieres introducir una nueva funcionalidad, si quieres cambiar el existente, pues es sencillo de modificar, es barato. Al final es un poco en lo que se reduce la calidad en el código, ¿vale? Pues si no tienes ese código así, pues tienes que priorizar el solucionarlo, no centrarle tanto en por qué hemos llegado a esta situación. Sí que es verdad que hay que hacer retrospectivas y si hemos llegado a esta situación, un poco analizar el qué factores han llevado a que acabemos en esta situación, pero más que centrarse en los porqués, hay que centrarse en solucionar el problema y seguir adelante. Sí, además aquí de nuevo has introducido un concepto, ¿no? Que me parece muy interesante, que es el de código legacy, ¿no? De qué significa código legacy muchas veces, ¿no? Porque hay varias definiciones, ¿no? Por ahí dando vueltas y creo que todas al final son más o menos válidas en el sentido de, pues, código a lo mejor viejo, podemos debatir qué se considera viejo en este mundo que evoluciona tan rápidamente, e incluso código, ¿no? A lo mejor que no tiene una capa de testing que te pueda dar cierta seguridad, sino que va muy ligado con lo que acabas de comentar. Para mí es código que se construyó dado un contexto y como es natural, pasado el tiempo ese contexto ha cambiado y ahora más que una ayuda es un obstáculo para seguir avanzando, ¿no? Así es. Además, eso lo hemos visto recientemente en nuestros almacenes. Nosotros tenemos código de gestión de stocks que nació hace 8 años cuando empezamos con los almacenes. Y 8 años después, obviamente, ese código no soporta la serie de casuísticas y características logísticas que tenemos hoy en día, porque es que hemos cambiado mucho, hemos crecido mucho y la situación es totalmente diferente. Entonces, el código que construimos hace 7, 8 años, obviamente no da soporte o no es un buen código para la situación o la realidad que tenemos ahora. Por eso ahí, justo ahí, vamos a hacer un refactor. Vamos a adaptarlo a la nueva realidad, ¿sabes? No podemos pretender que un código que está hecho en otro contexto nos sirva igual en el contexto actual. Vale, pues me parece muy interesante, ¿no? Eso que estás contando. Podrías, no sé, explicar un poco más, pues, ¿no? Como efectivamente dices, ¿no? Un código hace 8 años, con un contexto 8 años después, debido al volumen que hemos trazado, pues ya no vale. ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión de, vale, efectivamente, tenemos que un poco parar rotativas, dedicarle quizá un poco más de mimo, repensar la solución que se repensó y cómo también se ha transmitido, se ha comunicado, ¿no? Esa necesidad al resto del equipo o incluso a los stakeholders del equipo? Al final, pues es un poco lo que decía, la situación ha cambiado, ¿vale? Hace 7, 8 años nosotros teníamos una logística más simple, no solo volumen, sino también en cuanto a funcionalidades. Antes, por ejemplo, todos los pedidos que cuando llegas a casa de un cliente no está el cliente y vuelven al almacén, esos iban por fuera del sistema. Es decir, que los dejaban en una esquinita y al día siguiente los cogían y los volvían a entregar. Bueno, en una esquinita no, porque como somos alimentación, 3 temperaturas, todo el rollo.
pero iba fuera del sistema. ¿Qué pasa? Que hoy en día sí que damos, como ya tenemos un volumen, sí que tenemos que dar soporte a gestionar administrativamente todos estos pedidos, vuelven a las baldas, vuelven a sus zonas, luego al día siguiente se preparan. Y esta logística inversa de pedidos que han salido de nuestro almacén, vuelven, se recolocan, se repreparan y vuelven a salir, pues el código de hace 7 años no lo podía no estaba pensado para gestionarlo bien, no tenía esa funcionalidad entre su lista de requerimientos, por así decirlo. Y esa nueva realidad ha hecho que adaptar el sistema a poder gestionar este tipo de pedidos, pues ha hecho que el código se vuelva más complejo, sea más difícil de modificar y introduce un montón de riesgo cuando vamos a tocarlo. Entonces, la necesidad surge de haber introducido algo que no soportaba, no estaba bien pensado para este tipo de procesos. Lo hemos introducido como hemos podido, un poco con parches y con, y con masilla, pero ahora es el momento de pararnos y decir, vale, con la imagen final vemos cómo está el sistema, vemos cómo hemos crecido, vemos las funcionalidades que tenemos, es momento de hacer una refactorización de este sistema, mejorarlo, adaptarlo a la nueva realidad. Y esto al final lo tienes que transmitir, como hemos dicho antes, de forma que la gente y los stakeholders que tengas alrededor lo entiendan. ¿Sabes cuál es el valor que estás aportando con este refactor? ¿Qué podemos hacer con el refactor que no podemos hacer ahora mismo? ¿Qué precio hemos de pagar para hacer este refactor? También es importante. Y un poco todo eso se junta y al final las decisiones un poco se toman teniendo en cuenta todos esos factores. Y un poco hablando de retos, de refactorizaciones, de comunicación, tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado cuando te has metido con un refactor, tanto a nivel estratégicos como a nivel tácticos. Vale, la verdad es que al final uno de los mayores problemas a los que me enfrenté fue el de comunicación. Me parece mentira, ¿no? Pero siendo o llevando esto un poco al extremo, la tecnología es algo más es determinista, ¿no? Es más fácil de aprender, de analizar, saber, dado ciertos inputs que pues te va a dar. En la comunicación es algo mucho más complicado, además no nos vamos a engañar, normalmente los perfiles tecnológicos yo mismo nos cuesta más comunicarnos con las personas y sobre todo saber explicar a perfiles quizá no tan técnicos qué estás haciendo. No vale con llegar todos los días a la de por la mañana en plan, ¿qué estáis haciendo? Vamos, o sea, al día siguiente. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? A la siguiente, sí, cuando llevas un mes, si ya vuelves a decir que bien, a lo mejor te quieren arrancar la cabeza, totalmente justificado. Entonces, me di cuenta de que llevar como un proceso de seguimiento y de progreso, de cómo iba avanzando todo, intentando visualizar o dar visibilidad a todo tipo de perfiles de qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo y cuál era el progreso que estábamos llegando, ayudaba mucho porque al final así luego también, si las otras personas entienden lo que estás haciendo y lo ven justificado, todo va a ir mucho más fluido, vas a evitarte típicas discusiones que no van a llevar a ningún lado y solo te van a hacer perder el tiempo. Totalmente. Sí, yo también he visto los mismos problemas siempre. Comunicación, súper esencial, y visibilidad, que es un poco para que la gente no se ponga nerviosita, ¿sabes? Porque la gente enseguida, cuando ve que algo se alarga un poco más, que al final tenemos que asumir que no todas las predicciones son acertadas, pero enseguida se ponen todos muy nerviosos. Estimar, ¿no? Estimar, pero bueno, siempre hay que estimar, porque siempre hay que hacer una pequeña medición de cuánto puede abarcarte un problema. Sí, sí, además está justificado. Al final, estimar es muy difícil, vamos a fallar. Estimando eso está claro, pero al final alguna estimación tenemos que dar para que al final el resto de gente también se pueda organizar y se pueden organizar los cubos según vayan viniendo, etcétera, etcétera. Y un poco hablando de estos refactos, comunicación, me interesa saber cuál es tu enfoque para empezar a refactorizar. Es decir, una vez ya hemos dicho, vale, vamos a empezar a refactorizar, vamos a empezar a cambiar este código, ¿cómo entras o cómo empiezas, cómo te planteas llevar a cabo esta tarea? Vale, pues al final para mí una de las cosas fundamentales de las que hay que partir, y me parece algo bastante redundante, pero al final no siempre se cumple, es que el código esté testeado, ¿no? No, no, o sea, no me atrevería eh, a empezar a tocar un código que al final seguramente lleva ahí mucho tiempo, estuviese ahí antes de que yo entrase en la compañía y además está funcionando, porque no nos engañemos, una aplicación legacy es una aplicación que lleva mucho tiempo produciendo dinero y que está funcionando en principio, a no ser que estemos atacando este refactor porque esté dando muchos problemas, ¿no?
Entonces, el tener unos test detrás que te den la seguridad que toque lo que toque, me van a avisar de si he roto algo, me parece total y absolutamente fundamental. Y él sabe. Sí, sí. Además, hay otra componente que yo le doy mucha relevancia a esos test y para mí son la documentación o la verdadera documentación de qué es ese test, ¿no? Muchas veces hay documentos por ahí perdidos que los escribió alguien hace, vete tú a saber cuántos años, que ya ni siquiera está en la empresa, que nadie se ha preocupado de mantener. Hay veces que pues tienes comentarios en medio del código, pero ya dudas de si cuando se introdujo ese comentario, luego ese comentario se actualizó con las actualizaciones que recibió el código, ¿no? Pero los test no mienten. Al final los test te van a decir que, dado este input, yo ejecuto esto y me va a dar este output. Y eso es verdadero. Si no, al final este test sería... Sí, también transmite un poco lo que quería el desarrollador cuando hizo ese código. Da igual los documentos que haya, da igual a quien le preguntes. Si hay un test es porque el desarrollador quería comprobar cierta invariable o cierta condición. Correcto. Entonces, tener eso como base me parece totalmente fundamental. No me metería en un refactor sin tener eso. Luego ya si nos metemos un poco más a ver exactamente, ¿no? Cómo, vale, estamos hablando, sí, hemos decidido muy bien, hemos valorado que económicamente nos compensa hacer ese refactor, porque de lo contrario, pues vamos a quedar atrás, no vamos a poder seguir entregando nueva funcionalidad ni con la seguridad ni con la velocidad que nosotros queremos. Y es, vale, día uno, ¿qué hacemos, no? Sobre todo creo que es algo que es muy importante, que muchas veces a los ingenieros nos da un poco de... Como que vemos el redactar documentación como, oh, Dios mío, no. ¿No? Muchas veces el tener cierta documentación como base de la que todos podemos pasar y consultar para seguir un proceso me parece muy importante, y además también como una base de saber en qué punto estamos y que todos entendamos lo mismo, porque muchas veces parece mentira, pero la comunicación hablada, yo puedo intentar transmitir un mensaje y tú vas a entender algo completamente. Obviamente, sí, sí. Y para mí comunicar es sobrecomunicar, claramente. O sea, porque los mensajes pueden llegar de una forma que no te esperas al receptor. Entonces, un primer análisis de qué es lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? O un poco esa definición de el scope de cuál va a ser el refactor y cuáles son los objetivos que nos queremos cumplir y a los que nos vamos a ceñir durante ese refactor me parece fundamental. Como, por ejemplo, uno que me parece muy básico y bastante transversal. Si vas a meterte en un refactor de ese tamaño, mientras estés haciendo ese refactor, no introducir nueva funcionalidad. A veces es muy tentador, muchas veces estás ya a mitad refactor, ya has trasladado, convertido cierta parte del código, te das cuenta de que, pero es que sería muy sencillo ahora mismo meter esta mejora. Recomiendo no ir por ese camino bajo ningún concepto. Solo el refactor es algo técnicamente que acaba siendo muy complicado y en el que hay que ser muy riguroso. En la que si además le añades la complejidad de ir metiendo esas nuevas funcionalidades, se te puede escapar muy fácilmente. Sí. Aquí es lo de siempre de pasito a pasito, ¿no? Haz una cosa, empiézala, termínala y haz foco en ello, ¿vale? Si empiezas a meter carga cognitiva, nuevas cosas, empiezas a tocar, pues obviamente el riesgo de meter la pata o hacer que algo vaya mal, pues aumenta, obviamente. O, bueno, no sé qué harías tú, Emilio, ¿no? Llegados a este punto, ¿no? Como, vale, nos hemos sentado, sabemos que tenemos que estar en un refactor, tenemos ese documento de cuál es el scope y demás. ¿Cómo seguirías? Pues al final tienes que empezar por algún sitio. Tienes que elegir los primeros pasos que te van un poco a ayudar a empezar ese refactor. Como tú hubieras dicho, los test es un gran primer paso que tienes que tener claro. Tienes que haber comprobado que al menos tienes la cobertura adecuada y esa red de seguridad que va a evitar que metas la pata si te equivocas. Y luego empezar por lo que encuentres que esté un poco más acotado. Es decir, en vez de ir a algo que toque un montón de cosas, busca la zona que está más separada del resto, que está menos acoplada y empieza a desautorizar esa parte, ¿vale? Porque si empiezas a tocar algo que se ramifica por todos los lados del código, lo que va a causar es que el riesgo de introducir un error en cualquiera de esas partes aumente.
Una vez ya vas trabajando con estas partes acotadas, tienes que empezar a buscar cómo acotar aquellas que no están tan separadas, es decir, intentar encapsularlas a través de fachadas o interfaces que te permitan tocar la parte de dentro sin afectar a lo de fuera, ¿vale? Entonces vas como construyendo estos diques, vas extendiendo estos diques hacia afuera, como si quisieras ganarle terreno al mar, básicamente, y cada parte que queda aislada, pues ya vas cambiándola, refactorizándola, testeándola de forma unitaria o de forma con test de integración, y al final es un poco el hacer la matriosca, ¿no? Hacia afuera. Esto pues se puede modelar de muchas formas. Puedes usar abstracciones, servicios, puedes usar cosas que inyectas o testeas o moqueas, pero al final es un poco la idea de ir atacando zonas que tengas controladas y que puedas validar que lo que estás haciendo en efecto está yendo en el buen camino. Sí, totalmente. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Además, en los procesos en los que yo me he visto involucrado, ¿no? Muchas veces el mayor reto al que me he tenido que enfrentar es que, claro, tú tienes tu sistema legacy, que está funcionando perfectamente, pero a la vez ahora estás montando un nuevo sistema, ¿no? Que vas construyendo de esta forma que se dice como una matriosca poco a poco a la que vas ditaminando. Pero durante un tiempo, que puede ser más o menos prolongado, estos dos sistemas tienen que vivir en paralelo y tienen que entenderse entre ellos, ¿no? Es estos cambios paralelos que tenemos que de alguna forma forzar para que ambos sistemas puedan convivir y además, en caso de que cometamos algún error en el nuevo sistema, podamos volver de alguna forma inmediata al sistema anterior. Entonces, yo como suelo abordar estas cosas, ¿no? Muchas veces es en ese análisis previo, ¿no? De qué hay que hacer, ¿no? Es como esa lista de los Reyes Magos entre las cosas que queremos hacer. Suelo diferenciar sobre todo en comandos y queries, ¿no? Y al final sobre todo, aquellas partes que suelen ser más complicadas suelen ser todas las partes de escritura. Al final, ¿qué es lo que nos dan los datos con los que luego ya haremos la algoritmia que sea que tengamos que hacer o si tenemos que servir alguna API de alguna aplicación para visualizar datos, ya lo que sea, ¿no? Lo complicado es realmente tener esos datos y que esos datos pues los hayamos persistido bien en nuestra capa de persistencia o algo similar. Entonces yo un poco como enfoco es, vale, analizando todos estas partes donde estoy realizando esas escrituras, empezar por ellas, poco a poco que funcionen en paralelo con el sistema más legacy, y luego, según voy poco a poco vitaminando el nuevo sistema, ir haciendo análisis automatizados, porque hacer los manuales es una locura, que me comparen sistema legacy con sistema nuevo. Porque saben que el sistema legacy está bien, y lo que hemos comentado, es un sistema que lleva años funcionando. Al compararlo con el nuevo, seremos capaces de ver si el trabajo que estamos haciendo va por buen puerto o no. Sí, al final, esa de las partes más complicadas también creo yo cuando haces temas de datos, ¿vale? Al final, quieres validar que lo que estás haciendo funciona y estás haciéndolo bien, ¿vale? Y es lo que tú dices, comparar el sistema viejo con el nuevo, comparar los outputs de las cosas que estás generando, porque al final, si el sistema legacy muchas veces es una especie de caja negra de que entran datos y salen datos. Muchas veces no tienes el conocimiento de por qué la salida tiene este significado o tiene que ser un valor u otro. Y el poder comparar sistemas viejos con nuevos y el poder hacer ese análisis, como tú dices, más de una forma automática, y que te lo valides, creo que es esencial, porque si no, puede que tengas cambios en tu lógica de negocio que no hayas detectado y que una vez en producción pues haya metido la pata y tengas un incidente grave. Y como dices, creo que es muy importante. Pues sí, la verdad es que coincido contigo, ¿no? Que al final esa integridad de los datos siempre es lo más complicado de todo y lo que más guerra da. Y buenos análisis nos hemos tenido que meter los dos para ver que estuviese funcionando todo correctamente. Así que, no sé, algún consejo que quieras dar en general cuando te enfrentas a un reto como este. A ver, ya también un poco por cerrar, la comunicación, primera parte, súper importante, como hemos hablado, tanto a nivel de ingeniería con stakeholders. Luego, que si haces algún tipo de estimación, la multipliques por 3, porque si crees, si crees que vas a hacer una cosa que va a durar un mes, te vas a tardar 3. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay distracciones, hay sorpresitas, hay muchas variables que no controlas. Sí, sí, además el día a día se te come, ¿no? Porque es muy idílico pensar que, vale, muy bien, este siguiente sprint voy a estar 100% dedicado a este refactor, pero es que no es así. Al final,
habrá algún problema, algún incidente que surgirá que requerirá tu atención, o alguien necesitará tu ayuda y te pedirá una reunión que te quite el foco, etcétera, etcétera. Al final la rutina también te va a quitar tiempo. Sí. Y luego, tema test, tener una buena cobertura, estar preparados para, si falla algo, volver atrás y ir pasito a pasito. Ves, poco a poco, no te líes a cambiar y a modificar todo el sistema de golpe, ¿vale? Porque al final, cuantas más cosas tengas que cambiar de una sola vez, va a hacer que el riesgo de meter la pata sea más alto. O sea, que ir pasito a pasito, poco a poco y con cabeza. Sí, totalmente. Y sobre todo enfocarse en aquellas partes que de verdad se hayan analizado, que aportan valor, y si hay alguna que no es así, pues no se mueve, se queda como estaba. Y pues un poco eso, vamos a ir cerrando, ¿te parece? Sí, Y nada, gracias por ver este ratito con nosotros sobre el Factor. Y si os ha gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.